Buen día estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para empezar el nuevo tema de matemáticas. En esta ocasión nosotros vamos a ver el sistema de ejes cartesianos. Bueno, en la parte teórica nosotros vamos a poder leer de qué se trata este nuevo tema. Un sistema de ejes cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares que se cortan en un punto llamado eje de coordenadas. Eso es lo que me dice la teoría. Ahora, este sistema de ejes cartesianos lleva una representación que la vamos a hacer a continuación. Quiero que presten atención a qué material voy a utilizar para hacer el sistema de ejes cartesianos. En este caso, una maderita, fíjense que no tiene mucha ciencia, y voy a buscar un elemento que sea lo más recto posible. Ustedes van a utilizar una regla para poder dibujar lo que son el sistema de ejes cartesianos. Yo lo hago ahora, pongo pausa en el video y de ahí comenzamos a desarrollar cuáles son los elementos de este sistema. Bueno, una vez que ya dibujamos lo que me dice la teoría, fíjense que me menciona que el sistema de ejes cartesianos es lo que está formado por la intersección de dos rectas perpendiculares. Perpendiculares quiere decir que sus ángulos son 90 grados. Bueno, dos rectas, acá tenemos una que es vertical y a la cual nosotros vamos a llamar el eje de coordenadas Y. A ver, remarquemos un poco el Y. Y por otro lado tenemos el eje de coordenadas horizontal. Horizontal quiere decir que está acostado y al cual nosotros vamos a denominar el eje X. Pero aparte de eso, fíjense que yo le pongo una flechita, tanto aquí como aquí, porque si nosotros nos acordamos de la recta numérica, esa flecha indica de que constantemente va creciendo, no se hace chica, es infinita, digamos. Bueno, y aparte de eso, nosotros vamos a identificar a este eje, el horizontal, como el eje de las abscisas, y a este eje, el eje vertical, nosotros lo vamos a identificar, además de identificarlo con la letra I, el nombre que le vamos a colocar y que me menciona la teoría es el eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Y es importante que yo distinga estos dos ejes porque al momento de resolver ejercicios voy a necesitar por ahí colocar algunos puntos, ya vamos a ir viendo, que respeten algunas condiciones de los ejes así es cartesianos, pero que respeten algunas condiciones que se cumplan en el eje de las ordenadas y no así en el eje de las abscisas, y a veces al revés, condiciones que tienen que ser necesarias en el eje de las abscisas, pero no en el eje de las ordenadas. Veamos un poquito más de la teoría. Bueno, como mencionamos, nosotros en este caso vamos a dedicarnos en un principio a ubicar puntos. Los puntos siempre vienen determinados de dos maneras. Vienen determinados con dos coordenadas. Las coordenadas de un punto, vamos primero a graficar la unidad de cada eje. Vamos a ir poniéndole una distancia más o menos de un dedo. Ustedes en la hoja cuadriculada o con la regla les va a quedar mucho más prolijo. Funciona de la misma manera que en la recta numérica. Y para abajo también se respeta lo mismo, pero acá ya tenemos que tener en cuenta que es números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lo mismo para el eje de las X, el eje de las abscisas. Tenemos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno,
Para esta parte, fíjense que en el eje de las ordenadas los valores son positivos. ¿Qué quiere decir que los valores sean positivos? Que no tiene el número menos adelante. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3. Pero para abajo de este punto de intersección, al cual nosotros vamos a llamar el punto 0, 0, el punto de partida, a partir de ahí nosotros tenemos para abajo los valores negativos de las ordenadas, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lo mismo funciona para las abscisas, tenemos tanto valores positivos para la derecha y valores negativos para la izquierda. Ahora, teniendo en cuenta eso, de que tengo tanto valores positivos y negativos para ambos lados de los ejes, yo voy a poder ubicar un montón de puntos que respeten algunas condiciones. Por ejemplo, un punto que esté acá, este punto, fíjense que tiene el valor positivo de la abscisa y el valor positivo de la ordenada. Entonces, la manera en cómo yo voy a obtener sus coordenadas va a ser fijándome. Primero, tengamos en cuenta de que un punto viene determinado siempre por dos coordenadas, por la coordenada X y por la coordenada Y. En este caso, vamos a llamar a este punto el punto A. Para X, fíjense, yo voy a tener en cuenta el eje horizontal, entonces para X el valor de su coordenada de X va a ser 1 y de Y, bueno, en este caso también es 1, positivo. Pero ¿qué pasa si yo ubico otro punto por acá? A ver, que se desplace horizontalmente y llegue acá, este puntito. Este puntito vemos que tiene proyecciones para el menos 3 en X y el número 2 positivo en Y. A este punto lo vamos a llamar B, no puede ser el punto A porque el punto A ya lo tenemos acá, tiene que ser otra letra. Y el punto B va a estar determinado por dos coordenadas, siempre por dos coordenadas, X e Y. Para X nosotros nos fijamos, tiene el valor menos 3. Acá está el 1, 2 y 3, acá el 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Bueno, entonces para X va a ser igual a menos 3, pero fijémonos qué es lo que sucede para el valor de la ordenada. Tenemos 1 y 2 positivo. Entonces el punto B tiene sus coordenadas en menos 3 para X y 2 para Y. Menos 3 para X y 2 para Y. Ahora pongamos otro punto, a ver, me fijo por acá. Me fijo ahí en la cámara si se llega a ver. Sí, este punto C. Vamos a obtener las coordenadas de dicho punto. El punto C, como todos los puntos, viene dado por... Uy, no se ve ahí. Bueno, el punto C viene dado por dos coordenadas y las coordenadas se separan por una coma. Este punto C, fijémonos que para X está negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Y para Y también está de la parte de abajo del 0 y tiene como valor el menos 1. Menos 1 y ahí se queda. Entonces, las coordenadas del punto C son menos 3 y menos 1. Bueno, de esa manera nosotros vamos a ir ubicando distintos puntos en el sistema de ejes cartesianos, teniendo en cuenta siempre de que cada punto viene determinado por sus dos coordenadas, X e Y de que X e Y pueden ser positivas o negativas. En este caso, fíjense que X es negativo y Y es positivo. Acá para el punto A, X es positivo e Y es positivo. Para el punto C, X es negativo e Y es negativo.
Le pueden decir X e Y, o también le pueden decir ordenada, o le pueden decir abscisa. Eso ya depende de ustedes, las dos formas es válida. Bueno, por último vamos a desarrollar un pequeño ejemplo que tenemos también en la parte teórica. Y el ejemplo me dice lo siguiente. Me da varios puntos ubicados en un sistema de ejes cartesianos, varios puntitos, y están unidos por una línea. Y a partir de ahí yo puedo realizar una interpretación de gráficos. Si bien esta interpretación no la vamos a desarrollar a profundidad y en el trabajo práctico tampoco se pide que se interprete, sino que se ubique distintos puntos, o que se ubiquen distintos puntos y que tengan también en cuenta que hay condiciones para la ordenada y para la abscisa. Pero no está de más analizar este tipo de situaciones. Me dan la gráfica en el sistema de ejes cartesianos y me dice que en el eje horizontal, que nosotros conocemos como X, ellos van a representar el tiempo y en el eje vertical la temperatura. Si no se llega a ver bien, acá tenemos un número 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, como yo sé que en este eje me dice que es tiempo, esto va a responder al tiempo, las 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14, 15 y 16 horas. Distinto es acá en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, me mencionan que se va a ubicar la temperatura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como la temperatura ya sabemos se mide en grados, bueno, va a ser 1 grado, 2 grados, 3 grados y así sucesivamente. Bueno, fijémonos que este punto tiene como coordenada en el eje X, en este caso el tiempo, el número 10, y en el eje Y, que en este caso es la temperatura, el número 2. Por lo tanto, a las 10 horas yo sé que hacían 2 grados. A las 11 horas, a las 11 de la mañana, yo sé que la temperatura era de 3 grados. A las 12 del mediodía la temperatura era de 4 grados. A las 1 de la tarde la temperatura era de 5 grados, pero fíjense acá qué es lo que sucede. A las 2 de la tarde la temperatura ya no es 6, sino que es 7 grados. Entonces ya ahí puedo analizar ese gráfico y decir de que entre las 13 y las 14 la temperatura creció mucho más que en las otras horas. Después, desde las 14 horas, que son las 2 de la tarde, hasta las 15, fíjense que la temperatura me menciona que es de 7 a 8 grados. A las 14 hacían 7 grados y a las 15 hacían 8 grados. Bueno. Y después, por último, nos fijamos de que a las 15 horas hacían 8 grados y que a las 16 horas hacían menos, 6 grados. Entonces ahí también nosotros podemos analizar el gráfico, interpretarlo y decir de que entre las 15 y 16 horas la temperatura disminuyó, ya no fue creciendo, sino que fue bajando, la temperatura fue disminuyendo. Bueno, esta es una situación que nos ayuda a comprender por qué es necesario que nosotros sepamos los ejes cartesianos, porque la información se representa siempre en estos dos ejes, en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, en el Y y en el X. Pueden cambiar de nombre si se cambia el nombre para casos prácticos en donde me sea mucho más útil cambiarle el nombre. En este caso le cambiamos a Y por temperatura y acá a la X por el tiempo. Pero tranquilos y tranquilas, no vamos a continuar viendo este tipo de situaciones, un poquito más adelante sí, pero por el momento no. Es importante que nosotros sepamos de que este punto tiene dos coordenadas.
el de las X y el de las Y. Y así con el resto de los puntos. Todos los puntos tienen dos coordenadas. El de las abscisas primero, que es el de las X, y después el de las Y, que es el de las ordenadas.